el primer idioma del mundo. Desde tiempos antiguos, en toda la tierra se hablaba un solo idioma y unas mismas palabras, como se conoce desde el punto de vista bíblico. Es una gran interrogante sobre qué idioma se hablaba. ¿Qué tiempo duró hablándose este idioma? ¿Cómo surgieron los demás idiomas? Entre un sinnúmero de interrogantes que arropan toda la humanidad, en la Biblia parecen haber respuestas a estas preguntas. Sin embargo, hay quienes dudan de este relato bíblico y piensan que el origen de los idiomas tiene otra explicación, o surgieron de otra manera diferente de como la palabra de Dios lo expresa. Tampoco la propia Biblia expresa con exactitud qué idioma era el que se hablaba, y se atribuye a que Jehová fue que determinó confundir los idiomas para que no continuaran construyendo una torre que en ese tiempo querían construir. ¿Qué tan cierto o incierto es lo que expresa la Biblia? ¿Habrá alguna verdad oculta? ¿Qué idioma era el que se hablaba en ese tiempo? ¿Cuál es el primer idioma del mundo? Ahora bien, a la hora de analizar los orígenes de los idiomas tal y como los conocemos, podemos afirmar que la mayoría de las teorías científicas coinciden en el surgimiento de una protolengua, idioma único que llegó a dominar todo el planeta, aunque poco tenía que ver con los actuales. Esta creencia, que forma parte de una hipótesis aún más grande denominada monogénesis, un solo origen, sostiene que todos los seres humanos provenimos de un pequeño grupo de ellos y que, por tanto, no sería en absoluto descabellado pensar que todos coincidimos en una lengua en el pasado. De hecho, en cierto modo, la Iglesia Grande comparte este pensamiento, ya que en la Biblia se hace alusión a la Torre de Babel, un mito mucho menos demostrable que el anterior, pero que comparte esa idea de que todos los humanos manteníamos un único lenguaje común. Las Sagradas Escrituras explican que Jehová descendió y vio que iban a construir la torre y que estaban decididos, y para impedirlo confundió los idiomas, o mejor dicho, determinó que hablaran diferentes idiomas y al no entenderse se detuvieran de la construcción de la denominada Torre de Babel. El origen desde el punto de vista bíblico. Génesis capítulo 11, verso del 1 al 9, y dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar
de mezcla, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Acaso si Jehová dejaba que ellos construyeran, verdaderamente ellos podían llegar al cielo? ¿Acaso ellos iban a hacer algo malo que Jehová impidió que ellos construyeran la dicha torre de Babel? ¿Por qué Jehová decide confundir el idioma de cada uno de ellos? ¿Qué idioma era que se hablaba exactamente en ese momento? Porque la Biblia no expresa cuál era dicho idioma. Los sumerios, posibles autores de la primera lengua. Otros historiadores sugieren que, si nos ceñimos específicamente a la antigüedad de las lenguas, los sumerios tienen bastante que decir al respecto, porque son ellos los responsables de algunas de las huellas más antiguas que se han obtenido de algún idioma escrito. Los registros de la escritura sumeria llegan hasta los 3500 años antes de Cristo y han sido encontrados en la Baja Mesopotamia, coincidiendo siglos más siglos menos con los primeros hallados en China. Otros expertos consideran, a diferencia de los especialistas que adhieren al idioma único, que en realidad las diversas lenguas fueron naciendo en cada una de las comunidades, mientras éstas desarrollaban nuevos hábitos, tanto orales como escritos. Si habían diferentes comunidades y todos hablaban el mismo idioma, ¿cómo es posible que surgieran nuevos idiomas? ¿Acaso puede ser esto posible? Un misterio que no sabemos qué encierra. Segunda de Corintios capítulo 12, verso del 2 al 4, y dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué palabras inefables fueron estas? ¿Acaso eso está relacionado con el primer idioma que existió en el mundo? ¿Por qué la palabra de Dios no expresa con exactitud qué idioma era que se hablaba? Una verdad grande y oculta.
Jeremías capítulo 33, verso 3 dice: clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque el Señor le expresa a Jeremías esto, que le va a enseñar cosas grandes y ocultas que él no conoce. ¿Qué expresa la palabra de Dios sobre esto? ¿A qué cosas grandes y ocultas se está refiriendo exactamente el Señor? ¿Tendrá que ver esto con el primer idioma del mundo? También vemos la primera lengua hablada por los humanos según datos arqueológicos. La propia arqueología que tenemos hoy nos permite afirmar que la lengua más antigua del mundo es la lengua sumeria. Se remonta al menos a 3500 años antes de Cristo. La prueba más antigua de sumerio escrito se encontró en el Irak de hoy, en un artefacto conocido como la tabla de Kish. ¿Por qué la Biblia no expresa esta gran verdad? ¿Acaso hay algo que quieren ocultar sobre el primer idioma que existió en el mundo? Informaciones que solo maneja Jehová. Deuteronomio capítulo 29, verso 29, y dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, porque las cosas secretas pertenecen a Jehová y hay cosas ocultas que nosotros no sabemos. ¿Qué tan importantes son las cosas que pertenecen a Jehová, de las cuales nosotros no tenemos ningún tipo de conocimiento? Se contradice en este aspecto la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, verso 17, y dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Si la propia palabra del Señor expresa esto, ¿por qué la Biblia no expresa con exactitud qué idioma era el que se hablaba? Porque si había una sola lengua y unas mismas palabras, ¿cuál eran esas lenguas que había? ¿Cuáles eran esas mismas palabras? Porque la palabra de Dios no dice con exactitud el idioma que existía. ¿Acaso la palabra de Dios nos está ocultando algo? ¿Acaso los datos arqueológicos son la información correcta? ¿Qué piensa usted sobre esto? Ponga su opinión en la caja de comentarios. Esto es Incógnitas de la Biblia. Nos veremos en un próximo video, si el Creador así lo permite.